sea, empecé brillando copas, sacando la comida. Y yo dije, bueno, la única manera que yo podía ver luz en el camino, poder ayudar a mi madre, que cuando me dieron la oportunidad aquí. Fue fuerte en el momento. Los demás que estaban ahí, que eran que iban delante de mí, o sea, esas personas no le cogieron, me cogieron a mí. Y él se acercó a mí. Mira, tú eres la persona que va a estar aquí de hoy en adelante. Y él me dijo, nos vemos. Se fue. Antonio, bienvenido a Así Comentan Podcast. Muchas gracias, estamos aquí a la orden para que sepan un poco de mi historia. Qué bueno, me alegra bastante. Para entrar en contexto de una vez a nuestra audiencia, me gustaría saber dónde nace Antonio brevemente y cómo es su infancia o cómo fue su infancia. Sí, Antonio viene de aquí en Villa Alacrán, el sector Villa Alacrán. Esto es en Y La Romana, acá en República Dominicana. sí, aquí en La Romana, Ok, aquí en La Romana. Y fui fluyendo ahí, creciendo ahí. Mi infancia fue todo algo bonito, tranquilo. todo bien. Nada de un niño inquieto, ni de travieso, ni mucho menos. Sí, sí, me gustaba jugar mucho, compartir mucho con los niños. Y mi madre siempre me salía a buscar porque me gustaba bastante jugar. Ok, ok. Eso es normal en un niño, ¿verdad? Sí, El sí, jugar mucho. claro. Y dentro de eso también estaba alguna pelea, alguna riña con los amiguitos. No. No, no, yo no era tanto de eso, de pelear, sino de compartir mucho, jugar mucho con mi compañero. Porque, o sea, el normal, los niños cuando vamos creciendo, siempre lo que nos gusta es estar compartiendo y jugando mucho. Entonces tú eras un niño tranquilo. Sí, sí, sí. Dentro de lo normal, lo que se puede llamar un poco travieso, me gustaba jugar el béisbol. Ok. Hay un juego que le dicen vitilla. Ajá. Y yo compartía mucho, jugaba mucho vitilla. Y de ahí fui conociendo lo que es el béisbol. Y de ahí me fui introduciendo ahí en la pelota. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué soñaba usted entonces desde niño? Ser pelotero. Cuéntenos un poquito cómo llegó usted a entrar al mundo de los restaurantes. ¿Cómo fue ese momento Yo estuve en Santo Domingo. Cuando estuve en Santo Domingo, que ya vi que se me estaba complicando la cosa en el béisbol. en el béisbol? Eh, Tuve un inconveniente en la academia, que no pude seguir jugando pelota. Eh, una tía mía se llama Dorca. Ella me dijo, ven mijo, ven arranca para acá, para tu casa. eh, y ponte a hacer un curso de camarería. Yo lo tomé, yo le dije, sí, lo tomé porque ya se me estaba haciendo difícil el paso. Ok, Y empecé a introducirme ahí, a hacer mi curso, a estudiar. Y ella me dijo, bueno, yo voy a hablar con una persona para que te haga un training. Y entonces así fue el paso. Hice el training en ese lugar. Y entonces cuando lo terminé de hacer el training, una persona ahí me dijo que necesitaban un runner ok, aquí en el restaurante Pepperoni. ok. Donde actualmente está. Sí, Ya, lo único que hoy ya es gerente. gracias a Dios. Entonces, ya que de alguna manera mencionó el tema del runner, me gustaría que para la audiencia que quizá desconoce lo que es esa función de runner, me gustaría que usted explicase en qué consiste esa función, cuál es el trabajo que se hace ahí y si usted recuerda cómo fue ese primer día y nos cuente un poquito cómo fue ese primer día. Sí, runner es como viene siendo el ayudante del camarero. Cuando yo introduje aquí por la primera vez, vine como ayudante, me entré en la parte de la cocina, o sea, empecé brillando copas, también sacando la comida a la mesa a los clientes. Después fui también en la parte de bebida, también runner de bebida. Fui introduciendo, esa era la parte que completa la parte de runner, ayudante del camarero, toda esa parte que yo le estoy explicando. Ok, básicamente parte del trabajo es estar detrás de cámara, como quien dice, Sí, haciendo todo el trabajo que conlleva, ¿verdad? Ese proceso de llevar la comida al comenzar, ¿verdad? Donde el cliente, pero lo único que usted está parte de atrás, usted no es el camarero que sale al frente, sino que usted está detrás, como quien dice, haciendo todo para que el camarero pueda estar, ¿verdad? A disposición del cliente, con todo listo. sí, señor. ¿Qué sentiste tú en una posición así? Esa es la posición que te puede dar la oportunidad de tú ingresar como este lugar cuando tú no tienes experiencia. ¿Sabes? Te dan la oportunidad para que tú puedas enseñar tu progreso dentro del trabajo. Ok, Entonces, cuando se me da la oportunidad, yo tuve muchos compañeros también que me ayudaron.
en el camino. El proceso fue fuerte, pero siempre estuve agarrado de la mano de Dios y de mi madre, que hoy en día no está. Ok. Le agradezco mucho por siempre estar ahí conmigo. Mi padre también, ¿sabes? Mi familia siempre estuvo ahí. Y los compañeros que tuve en aquel tiempo me ayudaron mucho también en esa parte. Ok. ¿Qué edad tenía entonces cuando inicias tú como runner aquí en el restaurante Pepperoni? Yo tenía 22 años, 22 años. 22, 21, 22 años. 22 años. ¿Te encontraste el trabajo, digamos, un trabajo de mucho sacrificio, un poco forzoso, o te lo encontraste cómodo o fácil, ese trabajo de runner? No. Porque ya cuando uno viene de la vida, ya obteniendo cierta experiencia en otros lugares, en otra área, y cuando tú te encuentras con una oportunidad como la que me dieron a mí cuando yo entré aquí, uno lo que trata es de poner más empeño y tener mucha fortaleza. Y en ese momento le di muchas gracias a Dios, porque que en el momento que yo entré, había muchas personas que estaban alrededor de mí, que vieron que yo sí podía salir con el trabajo. Y en aquel tiempo el gerente que estuvo aquí también confió en mí. Ok. ¿Qué tiempo entonces dura tú en esa posición de runner? Yo duré alrededor de un año. De un año. Sí. Eh, tú entraste a esa posición fue, creo, pero quisiera que lo confirmara acá, por necesidad o porque de alguna manera ya tú querías buscar algún tipo de ocupación en vista de que pues no veía progreso en el béisbol. Ya porque ya se me estaba haciendo tarde en el béisbol. Ok. Ya veía que ya todo se me estaba tornando un poquito difícil y ya vi en la necesidad también de buscar la manera de ayudar a mi familia, porque siempre el centro fue primeramente Dios, después mi madre. Y yo digo, bueno, la única manera que yo podía ver luz en el camino, poder ayudar a mi madre, que cuando me dieron la oportunidad aquí. Ok, excelente. Entonces, en ese proceso en el que tú decides ya buscar empleo para ayudar a tu familia, ¿aparecieron otras opciones aparte de esta o esta fue la única que en su momento apareció? En el momento, esta fue la única. Ok. En el momento. ¿Y qué te hizo a ti permanecer durante un año en esa posición y en esta empresa? Cuando ya usted es una persona joven y ve que tú quieres lograr un objetivo, tú ves un camino, tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero lograr, ser pelotero. Y uno ve como que se le torna difícil. Tú dices, wow, yo lo que he hecho toda mi vida es estudiar y jugar béisbol. ¿Qué oportunidad yo puedo obtener para ayudar a mi familia? Y cuando se me da esta oportunidad, nuevamente le menciono el nombre de mi tía Dolca. Ella me habla de esta oportunidad. Yo digo, bueno, por aquí yo me voy y yo voy a poner todo mi empeño. Y yo sé con el sacrificio yo puedo sacar a mi familia. Y si cuando yo entré aquí, yo escuché una cuanta historia de los camareros, de los compañeros míos. Y yo empecé aquí como runner, como brillador, y hoy en día yo soy camarero. Y yo digo, bueno, si ellos lo lograron, yo también lo puedo hacer también. O sea, que había oportunidad de crecimiento desde el primer inicio, ¿verdad? Que entraste acá en este restaurante, viste que había oportunidad de crecimiento y decidiste creer en eso también. Sí, señor. Ok. ¿En qué momento, de manera muy particular, tú, Antonio Pérez, te das cuenta de que tienes oportunidad de avanzar y de crecer en este mundo de los restaurantes? Bueno, cuando ya yo vi que yo tenía un año aquí, y no sé si puedo mencionar el nombre, Claro, usted es el protagonista acá, este es el podcast de usted, esta es su entrevista. hay una persona que yo le agradezco mucho, y él está aquí conmigo, Modesto, Ok. Modesto, ¿sabes? Cuando yo menciono el nombre de él me da mucha nostalgia. Saludo para Modesto, ¿verdad? Sí, él está aquí con Ok, nosotros, ahora mismo él trabaja en el turno de la mañana, ok. pero él estuvo... Pero él de seguro va a ver la entrevista. Saludos Sí, para sí, Modesto. Modesto. Y Modesto sabe lo que yo estoy contando. Y cuando yo entré aquí, el conjunto con otro capitán que ya no está aquí. Capitán se le llama encargado de estación. Ok, Y Modesto me dijo, mira, esta oportunidad que te están dando, ya tú tienes un año, ¿sabes? Enfócate mucho con aprenderte el menú para que tú tengas cuando se te dé la oportunidad de ingresar en la parte de aquí adelante,
tú sepas ya dar el servicio, dialogar con el cliente, ya tú puedes ofrecerle ya que tú, en verdad, tú puedes dar un servicio de calidad aquí al frente. Qué bien. Entonces, Modesto fue la persona que creyó en ti y te dio esa primera mano que tú necesitabas y esos consejos necesarios como para tú, obviamente, utilizarlo para permanecer y escalar luego. Sí, Modesto fue el que me aconsejaba mucho, pero hay una persona que yo no puedo dejar. Si esto te está inspirando, imagínate lo que viene. Suscríbete, dale like y comenta qué te ha parecido hasta ahora. Seguimos. De mencionar lo que se llama el señor Steven Paul. Ok, Era la persona que era el gerente en ese tiempo. ok, Y Steven, cuando me vio, Steven siempre me tiraba la vista y siempre veía como el enfoque. Siempre él miraba que yo sí podía salir con el trabajo. Algunas veces sí, algunas veces bajaba un poquito la cabeza porque esto aquí no era fácil. No era fácil. Sí, sí, pero él siempre estaba encima de mí, me jalaba, me aconsejaba. Y siempre yo decía, pero baja, pero si yo no tengo el desenvolvimiento que tienen los demás camareros, porque siempre estaba enfocado en mí. Y era porque él veía una luz que yo podía salir y dar lo mejor de mí ahí al frente. Excelente. Ok, ¿cómo fue esa primera vez que Antonio Pérez le asignan una responsabilidad mayor? ¿Y cuál fue esa responsabilidad? No recuerdo el año, pero sí recuerdo después que le pasé la parte de Cerrone, que pasé Ajá. al frente a ser camarero, un diciembre, no recuerdo el año, pero ese diciembre me llama el señor Steven, me dice, Antonio, necesito un capitán. Y yo me dijo, sí, me dijo, mira, yo voy a buscar, antes utilizamos un jaque Ok, y un chalequito, escúchame, y una corbatica como color amarillo. ok. Y me dijo, ponte esto. Yo me sorprendí, le dije, wow, y yo puedo. Y él me dijo, sí. Y cuando salí al frente, los demás camareros me apoyaron, gracias a Dios, y pude salir con el trabajo Ok, pero vamos por parte. De Runner a usted lo pasaron como camarero. como camarero. Ok. Entonces, como camarero, ¿cómo usted se sintió y qué tiempo duró siendo camarero? Yo duré un año y pico. Un año y resto siendo camarero. Como camarero. Como camarero. ¿Y cómo fue ese proceso, ese trayecto como camarero? O sea, cuéntenos, ¿cómo fue? Al principio, cuando se me da la oportunidad de ser camarero, que paso a dar servicio al frente, tenía un poquito de temor, usted sabe que después de estar en la parte de atrás y ¿sabe? Pasar a la parte de adelante, uno siente un poquito de temor, pero es como le dije, siempre gracias a Dios que Dios me puso a Modesto. Ok. Modesto siempre me daba consejos. Ese era su mentor. Modesto, sí. Modesto siempre hablaba conmigo. Luego que Modesto estuvo ahí, yo tuve siempre el apoyo de todos los supervisores, los capitanes en ese tiempo. Qué bueno. Luego me pasan en la mañana, hay un señor que ya no está con nosotros, pero también que le agradezco mucho, señor, le decían Cuba. Cuba. Ok. Le agradezco mucho a Cuba también. Qué bueno. Cuba me agarró, me introdujo en la mañana y me enseñó lo que era parte del servicio y ahí pude desarrollarme bastante con él. Ok. Usted tenía como algo especial. ¿Usted sabe qué era? Digo yo, porque yo veo que usted me dice como que ya varias personas, según usted iba escalando, lo veían con futuro, lo querían ayudar. O sea, como que usted generaba como eso, como una buena vibra, como no sé, como que veían. ¿Qué era eso que usted hacía, que lo hacía especial quizá, para que lo vieran de esa manera? ¿Cómo Bueno, era? yo me dejaba, bueno, como dicen la palabra, yo era un joven muy disciplinado en lo que me mandaban. O sea, si tú me decías, mira, Antonio, ya meto esta mesa ya, yo iba ya, yo no ponía No ponía pero, ni ponía cara, ni bembita. No, porque yo estaba detrás de un objetivo. Mi objetivo era ayudar a mi familia Excelente. a salir adelante. Y cuando uno tiene ese objetivo, primero tú le pides a Dios y Dios te da la fuerza. Y tú tienes ese objetivo de ayudar a tu familia. Tú no vas a mirar atrás. Tú tienes un enfoque y tú no vas a ser una persona que va a tener rebeldía, nada. Tú lo que te mandan, tú vas ahí y lo haces. Excelente. Me parece genial eso. Y eso es digno de admirar, de verdad. Y con razón, esas personas ya, de alguna manera, me imagino que mayor que usted,
en ese momento, lo veían así, lo admiraban y lo querían ayudar, porque veían un gran valor en usted. Eso de verdad que es muy importante. Entonces dura un año y resto como camarero, ya nos contó un poquito de su experiencia, ¿verdad? De ese trayecto. Entonces pasa a ser capitán. ¿El capitán viene siendo como el supervisor o el jefe de los camareros? Eh, O explíqueme a ver. el capitán viene siendo el supervisor de los camareros Ok. o también viene siendo el encargado de la estación. El encargado de la estación. Sí, Ok, que de alguna manera tiene a los camareros bajo su responsabilidad, ¿verdad? Y su sí, señor. supervisión. Sí, Ok. perfecto. ¿Qué tiempo dura usted ahí como capitán? Un año y pico. Pero Un mira, año. esa era como la tendencia de él en las posiciones. Sí, sí, Eso era, yo caí aquí, yo no voy a hacer más de un año aquí, al año tengo que promoverme. sí, así O sea mismo. que llevaba un buen número, porque me ha tocado a mí entrevistar personas acá que han empezado así como ustedes de abajo, pero a veces ese de abajo donde empezaron, estamos hablando de que duraron 3, 5, 6 años para después empezar a escalar. Pero usted era, ay mi Sí, madre, sí. o sea que le fue bien. Y antes de seguir escalando, porque no me gustaría que usted, o sea, llegara al momento en donde está ahora como gerente sin que me hable me dé la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el momento más duro que usted vivió en este restaurante? Porque tenemos entendido ya, desde que nos habló del principio, que usted inició como runner acá y ha crecido acá. Usted no ha visto ya algún escenario distinto dentro del mundo del restaurante que no sea aquí en este lugar, Sí. en Pepperoni. Entonces, ¿cuál fue ese momento más duro que le tocó a usted vivir trabajando acá en este restaurante Pepperoni? Sí, mira, cuando yo paso a ser supervisor, capitán encargado de estación, Ok, se me da la oportunidad, me llama el señor Steven Paul. En ese entonces había una persona que estaba asignado a su gerente, ok, ese le llama el METRI, el encargado de servicio. ok. La persona, bueno, en el momento que él estaba como encargado de servicio, ya él no iba a ocupar la posición, ya él no estaba fuera de la posición. Entonces en ese momento habían unas cuantas personas también que se podían tomar para esa posición. Y bueno, entre los muchachos que estuve ahí, me cogieron a mí, me dieron la oportunidad. Ahí yo fui con la ayuda de los demás supervisores. Fue fuerte en el momento, porque tuve a, a los a los que son jefes tuyos, supervisores, los que te enseñan, los que están contigo, y luego te dicen que tú vas a pasar a ser, eh, Jefe de ellos. es algo fuerte. Pero usted dice algo fuerte. ¿Es solamente viéndolo de usted mismo, desde adentro hacia afuera, o es porque de alguna manera también pasaron cosas de allá para acá, o sea, de afuera hacia usted, que lo hicieron difícil el momento, la transición? Sí, la transición yo creo que fue un poquito difícil porque cuando usted es una persona que usted ve, la persona que es jefe suyo en ese momento, y luego a usted, esa persona, bueno, por X tema ya se retira, ya no está en esa posición. Lo demás que estaban ahí, que eran que iban delante de mí, y ya, o sea, esa persona no le cogieron, me cogieron a Que mí, por tiempo, digamos, que le correspondía quizás a ellos, a ¿verdad? ellos, Ocupar la exacto, posición. ocupar la posición. Se me tomó a mí en ese momento. Eh, bueno, fue algo fuerte porque ya luego, ya cuando hay un tema en el servicio, yo tengo que hacer una reunión y conversar con ellos, ponerme al frente de ellos. Lo que ellos me decían a mí, me toca a mí decírselo a ellos. Y Ay, es ay, algo ay. fuerte. Entonces, por eso yo le digo que eso fue algo en el momento que tuve que lidiar un poquito con ese tema. Ok. Y antes de conocer entonces cómo al final lograste lidiar al final con esa situación y poder sobrepasarla, déjame saber qué tú entiendes que hacías diferente, que te hizo destacar por encima de ellos, por lo cual te escogieron a ti y no a ellos. En ese momento, justo para tomarte en cuenta para esa posición, ¿qué tú crees que fue? Bueno, nunca, eh, lo- cuando hacíamos la reunión, Ujú. ¿sabes? Nunca me puse de que, como que le tocaba un tema como por encima de ellos, no. Yo hablaba con ellos, yo les decía, mira, vamos a tocar X tema en la reunión, eh, conjunto con ustedes, yo quiero tomar tal decisión, yo quiero que ustedes sean parte también.
sea, yo pude sobrellevar esa parte con ellos, porque yo no le saltaba a ellos, por encima de ellos, para tomar una decisión. O sea, que lo tomaba conjunto con ellos, alrededor de mí. Antes de seguir, ¿ya te suscribiste? Porque lo que viene es oro puro. Suscríbete. Digamos que ese fue el momento más duro que me está confesando, que de alguna manera sientes que pasaste acá. Aquí, en la parte ya dando el rumbo hacia llegar a la Al lugar parte donde estás hoy. a donde Ok, estoy ese hoy. fue el momento más duro. Y en ese trayecto, en esos momentos, esos días que sientes que pasaste un momento duro, ¿sentiste en algún momento rendirte y tirar la toalla y quizá dejar esto? Quizá ya tú estabas un poquito más maduro. De alguna manera, no sé si tenía quizá algún, digamos, colchoncito de ahorro, con lo cual tú pudieras considerar durar unos meses fuera o buscar una opción en otro sitio y quizá o poner algún negocio. ¿No te pasó nada de eso por la mente? No, porque como le dije, siempre estuve enfocado, pero hay una partecita que me tocó fuerte también, que fue la partida de mi madre, de Modesta Pérez. Sí. Me tocó fuerte, porque era algo que yo tenía que venir aquí al trabajo, aparentar algo que yo llevaba que estaba sufriendo, porque mi mamá estaba en cama, Anda. pero yo venía al día a día y hacía mi trabajo y luego yo me iba donde ella. Porque mi mamá me dijo algo. Mi mamá me dijo, mira, mijo, cuando tú sientes que estás deprimido, siempre recuerda esta palabra, que Dios está contigo. Amén. Y esa palabrita que me dijo mi mamá dio muchas rodillas. Y yo venía a hacer mi trabajo día a día, pero tenía algo aquí con el dolor de mi madre, que yo sé que ella estaba pasando por un momento, pero yo sé que ella está en un lugar que Dios la tiene, un lugar muy bonito. Qué bueno, sí, claro, eso seguro. Entonces, eso ocurrió en el proceso de que tú eras su gerente, ¿verdad? Sugerente. Ok. Entonces, retomando, ¿cómo pudiste lidiar con la situación que ya nos hablaste con tus compañeros que tenían un poquito más de tiempo, que de alguna manera entendían que correspondían a esa posición? Que nos comentaste que tuviste alguna situación difícil con ellos. Cuéntanos, ¿cuál fue la estrategia que utilizaste como para tratar de ganártelos de alguna manera y sobrepasar esa situación y poder ya, como que dice, salir de esa situación difícil y como que dice, empezar a correr más libremente en esa posición? Normalmente siempre nosotros hacíamos briefing, que Ok, eran los viernes. ok, Y en los briefing antes de los briefing, había una persona que ya también no está con nosotros aquí en el restaurante, pero él era la persona que siempre tenía la voz cantante con los camareros. Y yo le decía, mira, tú sabes que yo estoy aquí, yo tengo esta posición, pero soy un compañero más de ustedes. Yo necesito que nosotros, los errores que cometemos en el servicio, que sabe que con la ayuda tuya, con la ayuda que tú me puedes hablar con los muchachos también, que esto es un trabajo en equipo, esto no es un trabajo de Antonio, sino esto es un trabajo en equipo. Y, y él mirándome a los ojos, él me dijo, sí, yo te voy a ayudar. Y así mismo, como él vio que le hablaba con esa sinceridad y le hablaba profundamente, que ese empeño que yo quería, que todo saliera bien, y todo fue fluyendo, gracias a Dios, fue todo fluyendo. O sea, que en la parte del servicio, algunas veces cuando nosotros tenemos, un ejemplo, un fin de semana, que viernes y sábado, que más clientes tenemos, tú sabes que dentro del servicio pasan errores que luego tú lo hablas luego en el próximo briefing. Entonces ahí tú le hablas a los camareros, o sea, del error que pasó, que no es que no pueda volver a pasar, porque siempre van a haber errores. Porque hay clientes que te piden un ejemplo, te dicen, yo quiero que tú me ordenes X plato y tú me traigas término esto, y se ponen a hablar. Y viene otra persona y tú le estás tomando la orden. Cuando tú le estás tomando la orden a la otra persona, esa persona que te dijo yo quería este plato con tal término, o sea, se le olvidó y pensó que te llevaba un término menor de lo que pidió. O sea, y ahí viene la confusión. O sea, lo que le quiero dejar dicho, que los errores, o sea, tanto que se puede cometer en el camarero, también en el cliente también. claro. Y eso siempre lo vamos a tener, siempre vamos a tener dentro de un servicio, siempre van a haber errores. Y entonces, pero ¿cómo uno combate los errores?
al otro día, cuando termina el servicio, o la próxima semana en el briefing, uno hable de todos los errores, de todo lo que ha pasado. Ok. Y entonces uno va corrigiendo todos esos puntos. Pero es como le digo, esto se ve porque nosotros, todo el cliente que viene aquí, nosotros lo que queremos que se vayan con una buena experiencia de aquí del restaurante. Pero hay una logística de parte atrás, Claro que sí. que nosotros hacemos reunión para que el cliente tenga un buen concepto de nosotros, se lleve ¿sabe? Algo bonito de aquí del restaurante. Claro, una muy bonita experiencia. Exacto. Y digamos que en esos briefings, de alguna manera, ustedes quizá también toman en cuenta los posibles errores que vengan de parte de ustedes, pero eso que quizá no puedan controlar, que sean por tema de olvido del cliente, de confusión, yo me imagino que igual ustedes hacen una estrategia para compensar esos errores y que con todo y que el cliente de alguna manera pudo tener una confusión o algún olvido o algo, igual se lleve ese día una experiencia bonita de acá, ¿verdad? Aprovecho ahora para lo que de alguna manera están viendo por primera vez esta entrevista. Reiteramos que estamos hablando del restaurante Pepperonis, pero aquí en República Dominicana, aparte de este, hay otro, y este específicamente es el que está ubicado en La Marina, aquí en Casa de Campo. Y estamos hablando con el gerente, pues, de acá de este restaurante, que ya lleva bastante años, Antonio Pérez. Y bueno, pues ya ustedes están escuchando. Si usted de alguna manera ha tenido la oportunidad de venir acá, de comer en este lugar, puede contarnos o comentarnos aquí en los comentarios acerca de su experiencia aquí del lugar, y si ha tenido la oportunidad de conocer o de ver directamente a Antonio Pérez, pues bueno, aquí está conociendo parte de su historia. Así que continuemos con esta interesante entrevista que de verdad que me está haciendo entender cada vez más el modo operando de los restaurantes, y sobre todo de un restaurante de mucho prestigio, ubicado en un lugar de mucho prestigio aquí en República Dominicana, ya conocido en gran parte del mundo, en el mundo entero. Antonio, antes de que se me olvide, mencionaste en reiteradas ocasiones a tu madre. Quisiera saber, ¿tu padre jugó un papel en tu desarrollo? Mi padre siempre estuvo ahí, Ok. pero yo fui un joven que siempre fui muy apegado a mi madre. Ok, O sea, mi padre estaba ahí, era como esa parte, como decimos nosotros, él era el suplidor ok, de la familia, de la casa. Pero mi mamá era la parte en que yo depositaba mi confianza, le contaba todo, yo conversaba todo con mi madre, mi padre estaba ahí, pero todo lo que me rodeaba a mí, a mi persona, y ¿sabes? Yo solo conversaba era con mi madre. ok, Mi padre siempre estaba ahí, le hablaba algunas cosas, pero siempre era mi madre. Siempre yo me trasladaba a donde mi madre a conversarle todo. ok. Todo lo que viene de mi parte era donde mi madre. Mi padre siempre me preguntaba cómo va, cómo tú vas en el trabajo. Yo le decía, gracias a Dios, todo va bien. Pero Típico de un padre. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Dígame, sí, el sí, trabajo, ¿todo bien? exacto, exacto. Pero la confianza era mi mamá, mi madre modesta. Qué bueno. Y pregunta, ¿eres hijo único o habían hermanos? Somos cuatro, 4. sí. Ok, qué Dos bien. hembras y somos dos varones. 2 hembras y 2 varones. Excelente. Bien, entonces retomando el crecimiento tuyo aquí en el restaurante Pepperoni, ya vamos por la posición de sugerente. ¿Qué Sí. tiempo duraste como sugerente entonces? ¿1 año y algo? Eh, Digo que verdad, el tipo. sí, 5 años. 5 años aproximadamente. Sí, Ahí ya entonces rompió, como quien dice, ¿verdad? sí, esa parte del paradigma de Sí, los sí, años de durar nada corridos. más 1 año y algo en todas las posiciones anteriores. Exacto. Entonces ya ahí duró un poquito más, Sí, duró 5 años. Después de esos 5 años, entonces viene el momento cumbre, ajá. en donde lo llaman a ser el gerente o cabeza del restaurante. Sí. O sea, a liderar a todo el equipo, un equipo que de alguna manera en su momento usted empezó como peón por la parte bien baja, ¿verdad? Sí. Y ya llega ese momento donde usted ya viene haciendo la cabeza, el gerente del restaurante. Entonces, cuénteme, ¿cómo fue ese día que le dijeron a usted que usted sería el nuevo gerente? Sí, mira, ahí viene una persona, con todo el respeto, muy importante en mi vida. Después de Dios, es una de las personas que hoy en día yo estoy aquí también, que me dio la oportunidad, el señor Jean-Pierre, que es el Ok. dueño del restaurante. Saludos para el señor Jean-Pierre. Le agradezco mucho por la oportunidad, confío mucho en mí. Ok. En ese momento, cuando se me da la oportunidad, yo estaba un poquito, ¿sabes? Uno se pone un poquito nervioso. Nervioso. Pero siendo el momento que él me dijo que que yo iba a ser gerente, fue un momento muy especial para mí que nunca voy a olvidar. Ok. Ese momento era un día de la semana
pasó un evento y, y él se acercó a mí y él me dijo, Así como esta historia puede inspirarte, hay muchas más por venir. Suscribirte es gratis, pero el valor que te llevas no tiene precio. Hazlo ahora. mira, tú eres la persona que va a estar aquí de hoy en adelante. Así. Sí, él me dijo, tú eres la persona, ya tú conoces todo aquí en el restaurante, pero tú eres la persona que yo quiero que tú estés aquí. Yo me sentí un poquito, Como en show se quedó, sí, ¿verdad? Con la noticia. un poquito nervioso. Y él me dijo, nos vemos. Se fue. Eso fue, la dejé caer y me voy. Sí, sí, porque el señor Jean-Pierre siempre ha depositado mucha confianza en mí. Ok. Y yo le agradezco mucho que voy a tener esta oportunidad y le doy muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan para yo expresarle al señor Jean-Pierre muchas gracias por la oportunidad y por confiar en mí aquí en el restaurante Pepperoni. Qué bueno. Eso te iba a preguntar, si antes de llegar a ese momento en donde ya él de alguna manera oficializa y te deja saber que tú vas a ser el nuevo gerente, si había tenido contacto con él durante tu trayecto de crecimiento y cómo era la relación con él, o sea, cómo era la relación con el dueño. Sí, con el señor Jean-Pierre, sí. Cuando me dan la oportunidad de ser su gerente, él estuvo ahí todo el trayecto, porque cuando me hacen su gerente fue a través del señor Steven Paul. Ok, Pero como Steven era el gerente en ese entonces, Steven, la conversación se mantenía entre el jefe, el señor Jean-Pierre, y el gerente Steven Paul. ok, Pero él siempre estuvo ahí, pero él siempre vio que yo podía salir ok, con el trabajo. ok. Luego que él me da la oportunidad, o sea, todo lo que yo he recorrido en este trayecto, en estos últimos años, ha sido en la mano del señor Jean-Pierre. Qué bueno, excelente. Antes que se me vaya, en el momento en que te da la noticia de que tú vas a ser el nuevo gerente, ya nos dijiste más o menos cómo te sentiste, pero ¿en quién tú pensaste en ese momento? Yo creo imaginarme, pero quisiera que sea tú el que lo diga. ¿En quién tú pensaste en el momento en que el Señor te dejó caer, como decimos aquí en Dominicana, en el algo popular, te dio la noticia, te dejó en shock y agarró y dijo, nos vemos y se fue? ¿En quién tú pensaste en ese momento? ¿O en quiénes pensaste por si fue en varias personas? Yo pensé en dos personas. En dos personas Sí. pensaste. ¿En quién? Pensé en mi madre, que ya no estaba con nosotros, y pensé en mi esposa, Sori, Ok, qué bien. que le agradezco mucho. Ella sabe lo que... Saludos para Sore, Sori, la jefa. sí, ella sabe lo que yo quiero expresar aquí, lo que estoy expresando con ustedes, pero ella es esencial en esta vida que yo llevo dentro de la camarería. Qué bueno, Ella qué es una bueno. persona muy esencial. Qué bueno, bueno. Y aprovechando ya que usted la menciona y, y entrando un poquito ya en la parte personal de usted, su esposa Sori, ¿verdad? ¿En qué momento llega a su vida? ¿Llega a su vida usted estando trabajando aquí o usted ya estaba junto con ella desde antes? ¿Cómo fue? Y si tienen ya, han formado alguna familia de hijos y eso. Cuéntenos un poquito brevemente para que la gente ya conozca un poquito la parte un poquito más humana de usted, ¿verdad? La parte un poquito más personal dentro de lo que se pueda decir, obviamente. Sí, ya nosotros tenemos prácticamente 10 años, 10 años conviviendo ya juntos, Ok. pero en total tenemos alrededor de 15 años. Wow. De 15 años, porque le estoy hablando en el área también que antes de casarnos fuimos novios. Ok. Eh, Ella fue una persona también que siempre estuvo conmigo ahí, le agradezco mucho. Qué bueno. Ella estuvo de mano conmigo, siempre me aconsejó, siempre, hasta hoy en día todavía, ese es mi primera almohada. Claro, claro, claro. Y en ella yo me recuesto y le pido opiniones a ella. Claro, qué bueno. ¿Y tienen hijos? Sí, sí. Qué Tenemos bueno. un varoncito de 7 años. Qué bueno, excelente, excelente. Me imagino que están bien orgullosos de usted. Sí, yo me siento muy orgulloso. Él se llama Dainer Antonio. Qué bien, Me siento muy orgulloso de que Dios me ha dado el privilegio de ser su padre. qué bueno. Antonio, y entonces ya como gerente ya, ¿qué cosas te das cuenta ahora que antes no entendías cuando estabas en una posición más abajo? Cuando yo estaba en la posición más abajo, yo veía a los gerentes que tuvieron aquí cuando llamaban a la atención a un camarero, cuando pasaba algo aquí que se llamaba la atención, que se decía algo,
eh, yo decía, ¿por qué tan drástica la cosa? ¿Sabes? ¿Por qué llamar a esa persona tal? Y hoy en día yo me pongo los zapatos de los gerentes que han pasado aquí. Y hoy me estoy dando cuenta por qué ellos fueron una persona tan drástica y una persona tan alineada con el trabajo aquí. Ya. Todos tuvieron su mérito. En lo que yo estuve trabajando, en lo que estuve como camarero, como runner y como su gerente, con todos los gerentes que pasaron por aquí, para mí todos tuvieron mérito porque fueron personas que siempre me dieron la oportunidad de enseñarme algunas cosas que yo hoy en día sé. Qué bueno, excelente. Antonio, ¿y cómo tú ves a los runners nuevos hoy día? ¿Cómo tú lo ves? Mientras a la vez me imagino que recuerdas tus inicios y cómo es el trato tuyo con ellos. Fácil. Sí, sí, fácil, porque ya cuando tú eres una persona que tú has pasado por, por el área que ellos están desempeñando, ya para ti todo tú lo complementas fácil. Ok, Porque cuando yo veo a un runner haciendo X función que no le corresponde, no está haciendo su tarea, ya yo sé por qué que él no la está haciendo, ¿sabes? Que él se está descuidando en su área. ok, Y para mí es algo fácil. O sea, ok. yo lo aconsejo, yo hablo mucho con ellos. Yo soy muy una persona, no estricto, sino como el señor Jean-Pierre me enseñó que hay que respetar el horario, o sea, tener respeto a su negocio, a su restaurante. Eso me ha llevado a siempre a dialogar con los camareros el día a día, decirles que ellos tienen que estar temprano en su área de trabajo, ¿entiendes? Y eso se me ha hecho un poquito fácil en esa parte. Qué bueno, excelente. ¿Cómo es tu día hoy como gerente? ¿Cómo es un día de Antonio Pérez, hoy el gerente del restaurante Pepperoni aquí en la Marina de Casa de Campo? Bueno, yo prácticamente puedo decir que me paso todo, la mitad del día, de mi día, son 24 horas, nada. Ujú. Prácticamente yo le paso esto siempre 12 horas, 13 horas aquí. Wow, Sí, porque hay días que yo llego un poquitico más tarde, un poquito más tarde, pero siempre trato de estar aquí a las 12 del mediodía. Y estoy aquí hasta el cierre. Y algunas veces, no todo el tiempo que hago el cierre, porque tengo una persona que me asiste a mí, que es asistente mío, que algunas veces hace el cierre. ok, Pero prácticamente la mayoría de veces siempre hago el cierre. excelente. ¿Y cómo entonces equilibras tu trabajo con tu vida personal? O sea, ¿cómo tratas de compensar de alguna manera tu tiempo aquí en el trabajo, ¿verdad? Que ya nos dice que bastante. ¿Cómo tú compensas un poquito tu vida personal? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo lo que hago es con mi familia. Yo no salgo ese día, mi día libre. Yo lo que trato no es porque que le hace falta el calor de mi persona en la casa. Claro, Y yo lo que sí trato de hacer mi día de trabajo en las semanas, yo trato de hacer mi diligencia temprano, antes de entrar al trabajo, para que el día libre yo pasar más tiempo con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Y hay una tía mía que yo la menciono mucho, que es Dorca. sí, Porque siempre nosotros tenemos mucha confianza y converso mucho con ella. qué bueno. Pero no quiero dejar atrás tampoco a mis hermanas, Mayra, Betty y mi hermano Israel también, él también trabaja en el área de también hotelera. Oh, qué bien, excelente. Sí. O sea, que de alguna manera, él entró después de usted a trabajar en el Sí, área. sí, sí, yo fui la persona que hablé con él para que él por lo menos que fuera un lugar donde él se sintiera bien cómodo para empezar el inicio de este trajín de trabajo que él ha tenido. Excelente, excelente. ¿Qué le diría Antonio Pérez hoy a un joven que comienza en un restaurante con un pañito y una bandeja, que inicia así? ¿Qué le diría Antonio Pérez? ¿Qué consejo le daría? Bueno, yo le digo primeramente disciplina, porque si no tenemos disciplina, si no somos disciplinados no podemos lograr nada. Disciplina, respetar a su compañero, a su familia y sobre todo ponerle mucho empeño a lo que tú te dedicas. No sabes, no mirar hacia atrás, siempre enfocarse y sobre todo, si tú eres un joven que está empezando ahora en estos caminos, la prioridad es el enfoque.
el enfoque todo momento. Entonces tú no puedes decir, bueno, tú sabes que este trabajo demanda muchas horas. Ujú. Tú dices, bueno, yo entré a tal hora y mira la hora que es y todavía yo estoy aquí en el trabajo. No, esas horas que tú estás trabajando de más, esas son las horas que te van a ayudar un mañana a ser mejor persona y mejor empleado. Así es. Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, muchas gracias a ustedes por venir aquí, por darme la oportunidad para que conozcan un poco de mi persona, para que conocieran un poco de mi persona. Nuevamente, quiero darle muchas gracias a los muchachos que me acompañan, a los camareros, tanto, no quiero mencionar los nombres porque se me van a olvidar, los camareros, las hostel que me ayudan bastante, siempre están ahí. eh, Todos, desde los cocineros, tenemos un equipo esencial aquí, tenemos un equipo, un buen equipo. Siempre le digo a ellos que yo soy un compañero más con ellos, que nosotros juntos podemos seguir logrando muchas cosas, tanto con la cocina, el chef que tenemos ahora, tenemos un buen equipo. Siempre le digo, el cliente que viene aquí, nosotros tenemos que darle la oportunidad que se lleve una buena experiencia de aquí de este restaurante. También para seguir en esta misma vía, a la familia del señor Jean-Pierre Baza, le agradezco mucho al señor Jean-Pierre. Es una persona que él da oportunidades, él confía en la juventud y le agradezco mucho al señor Jean-Pierre por la oportunidad. Y mi familia por siempre estar al lado de mí y acompañarme en este camino tan largo, pero bendecido por la gracia de Dios. Qué bueno. Antonio, muchísimas gracias, encantado de verdad, un placer. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno. La historia de Antonio Pérez nos muestra que ningún inicio es pequeño cuando tienes grandeza por dentro. Esto fue Así Comentan Podcasts con Ney Gardón, el canal donde siempre encontrarás historias que inspiran y que te ayudan a triunfar, porque todos tenemos una historia que contar. Bendiciones y pa'lante siempre. Bye bye. Gracias.